Hola, buenos días a todos. Bueno, intentaré hacer la presentación en español. He vivido muchos años en España, creo que lo vamos a conseguir, ¿vale? Lo vamos a conseguir. Bueno, gracias Pablo, ya lo ha dicho todo. Nosotros venimos de una pequeña isla, Cerdeña, no sé si alguien conoce esta isla, que está en el medio del Mediterráneo, ¿vale? Somos italianos, pero somos sardos. La verdad que nosotros decimos así, que venimos de una isla que es un poco alejada de la... Sería como la isla de Pascua para vosotros. Estamos un poco lejos de Italia, pero somos dentro de Italia. Y nada, yo soy profesor de Química de los Alimentos. Y nada, me he dicho de presentar el proyecto. Nosotros le llamamos el proyecto Fantasma. No lo conoce nadie. Ha sido muy bonito lo que hemos hecho con Pablo y John, porque de hecho el proyecto Neurobridge es un proyecto muy grande que tiene come capofila, como universidad capofila, la Normale di Pisa, ¿okay? De la ciudad de Pisa. Por debajo de Pisa había Cagliari y otros 4 o 5 facultades italianas, y luego nosotros nos fijamos en un mail, Inés se fijó en un mail que tenía un montón de países de Sudamérica, de África y de Oceania, ¿vale? Y estaba también Valparaíso. Y es un proyecto solo para hacer red. Teníamos que venir aquí, que firmar convenio cuadros, hacer así clases, conocer personas. No había dinero para hacer actividad de laboratorio, era solo por esto, pero nadie lo conocía. Termina al final de marzo, todavía hay un montón de dinero que no se han gastado y mucha gente no sabía de esto. Nosotros encontramos el mail e intentamos hacer esto. Pero vale, está bien, estamos aquí, estamos intentando firmar un acuerdo cuadro entre Valparaíso y Cagliari, así que si alguien de vosotros en futuro querrán ir a Cagliari, lo podéis hacer tranquilamente. Bueno, habrá que encontrar dinero para mover las personas, pero está bien, o sea, que sin acuerdo cuadro tampoco la persona se puede mover de una facultad a otra, entonces es una oportunidad. Y entonces lo que pasa es que como el proyecto en general, lo vais a ver del nombre, Neurobridge, es algo que ha que ver con neurociencias, nosotros que hacemos cosas un poco diferentes, hemos intentado hacer una cosa un poco interesante que vaya a encontrar también la vuestra formación. Que me estaba hablando con Pablo, vosotros hacéis más o menos como... trabajáis en neurociencias, ¿no? Eso es el core business de vuestro departamento, facultad, y trabajáis también con ratas, ¿no? Hacéis como experimentación con ratas y todo eso. Hoy lo que hacemos, como nosotros trabajamos, yo trabajo personalmente muchísimo con plaguicidas y metales pesados. He intentado hacer algo interesante, una mezcla donde vamos a ver los problemas que podemos saber, y durante la presentación habrá como algunas slides, diapositivas, donde he intentado sacar alguna información de Chile. Igual son tonterías, no lo sé, pero he sacado algo de Chile para ver un poco de diferencia entre Chile y Europa en esto, ¿vale? Entonces nosotros estamos aquí, esta es la Cerdeña, es en Italia, nosotros somos esta isla que está por aquí, estamos en el medio, este es el norte de África, España, estamos muy lejos de aquí, ha sido un viaje muy largo, muy largo. Y Cagliari está aquí, la capital, la ciudad más grande de la isla. Somos 1 millón de habitantes en toda la isla, no somos muchos, 1,5 millones, y esto es nuestro departamento. Yo trabajo aquí y Inés trabaja aquí, entonces estamos muy cercanos. Y esto más o menos es lo de digamos, son las principales cosas en que trabajamos nosotros. Que en general, yo lo digo siempre, nosotros trabajamos en cosas negativas y en cosas positivas. Negativo, nosotros analizamos y trabajamos con alimentos buscando plaguicidas y metales pesados. Tenemos equipaje muy avanzados, como espectrómetro de masa y todos estos equipos, que lo necesitamos para analizar y encontrar problemas en los alimentos. Trabajamos con muchas empresas de Cerdeña, y no solo, que nos pide de mirar si hay plaguicidas o si hay problemas en los alimentos, ¿vale? Y la otra cosa, que es la cosa positiva, mucha gente nos pide, por ejemplo, de saber si dentro de una planta o de un fruto o de una comida o algo hay cosas positivas, hay polifenolis, hay sustancias que son antioxidantes, que hacen bien por la salud. Vamos a hacer las dos cosas. Y esas son las matrices que trabajamos. Os entrará un poco de hambre.
Nosotros trabajamos con muchos alimentos y hay muchas cosas, aceite, vino. He visto que por aquí tenéis un montón de viñas, un montón, viniendo desde Santiago y pasando por el bus. De hecho, sé que tenéis vinos muy buenos también. Todavía no he probado, he bebido solo cóctel y pisco y cosas así. Tenéis cócteles muy buenos y muy frescos aquí, la verdad. Y nada, vamos a hacer una definición muy rápida de qué es un plaguicida. No sé si alguien aquí nunca ha trabajado con plaguicidas y ratas, por ejemplo, o el efecto de plaguicidas sobre, por ejemplo, las personas o los animales, pero eso puede ser un tema también de conexión. Y nada, los plaguicidas en general son todos los productos que sean natural o no, que se han inventado para intentar salvar los cultivos y mejorar la producción, ¿vale? Hay que para matar, no sé, parásitos, para matar hongos y todo esto para que la producción mejore de los productos. No sé cómo es en Chile, pero hay un tema, lo podemos llamar un tema ético muy particular en Italia. Pesticida, que es la palabra italiana, tiene una acepción negativa, muy negativa. Las personas normales cuando hablan de pesticidas como un poco de asco, como un poco de susto. Aquí es lo mismo, la palabra plaguicida, la palabra. No sé cómo aquí la gente lo ve, el tema en Italia la gente le dice plaguicidas, no, plaguicidas, pero no sabe de qué están hablando. Porque como siempre depende de cómo uno va a haber un equilibrio entre si la cosa tú la usas bien, no hay problemas, no hay que tener miedo de esto. En Italia pasa un poco esto, porque la definición verdadera es fitofármaco, producto fitosanitario, es un poco más técnico. Pesticida viene del inglés pesticide, es una palabra un poco fea. Y he hecho solo dos ejemplos de por qué esto pasa así. El primer caso, no sé si conocéis el pesticida muy famoso, el DDT, que era muy famoso, que es un plaguicida que se ha usado muchísimo. La persona que lo inventó, que era el Dr. Müller, ganó también el premio Nobel, porque con este plaguicida consiguieron también de matar la zanzara, el mosquito anófeles de la malaria en un montón de sitios. Entonces empezaron a decir que había que usar el DDT, que era muy bonito, que se podía usar en cualquier situación. Entonces la gente tenía un concepto positivo, pero luego lo que pasa es que hay la otra cara de la moneda, que claramente asustó mucho a las personas. El DDT tiene una marea, muchísimas características químicas que lo rinde prácticamente, se queda en el suelo y ya hay veces que tú haces un análisis ahora y encuentras a un DDT por algún lado, ¿vale? Se queda ahí. Es muy lipófilo, entonces se va en todas las partes también de los órganos de las personas, en el hígado, o sea, por eso se mueve por el cuerpo, luego veremos algunas cosas. Y va en contra, lo digo en italiano, con la bioacumulación y la biomagnificación. Entonces que, por ejemplo, si un animal como el atún, un pescado, come este producto, le va dentro, luego el pez grande come el pez pequeño y eso se acumula, y luego cuando llega al hombre, que es al principio de la pirámide de la cadena trófica, y nosotros comemos el pescado, acumulamos un montón de este producto tóxico, ¿vale? Entonces esto es porque pasa que la gente tiene ese concepto. Y en otra cosa, no sé si alguien sabía de esta historia, que es muy interesante. Yo no sé si aquí venden este libro, a mí no me pagan para hacer publicidad. Es un libro súper interesante. Eso es un desastre increíble que ocurrió en Bhopal, que es una ciudad indiana, en el 84, y había la misma cosa. Esta empresa, la Union Carbide americana, construyó una planta en India, empezaron a trabajar todos, llegó el dinero, pudieron implementar muchísimo la cultivar que había ahí, la gente comenzó a comer más, había más comida. Para producir este producto que se llama Sevin, el problema es que el intermedio químico, que es el fosgene y el isocianato di metile, son productos muy tóxicos, y como pasa a menudo, cuando terminó la ola de la economía y del dinero, la empresa Neocarbide cerró la empresa, cerró la planta y se fue a Estados Unidos.
Lo que pasa es que dejaron 3 cisternas por debajo de la tierra, cerca de Bhopal, llenas de fosgeno y desigenato de metila. Llenas ahí y se fueron. Y apagaron todo. Y un día hubo como una fuga de esos gases que se fueron por ahí. Llegaron en las favelas de India y mataron como no sé cuántas personas. En un día mataron un montón de personas. Y ese libro lo cuenta muy bien, es muy interesante. Pero eso también, opinión pública, periódicos, televisiones, todo contra los plaguicidas, no contra las personas que usan los plaguicidas, ¿vale? Eso es un poco el tema. Y rápido, esa es la clasificación. Los plaguicidas pueden usarse contra hongos, nematocidi, herbicidi y fitorregolatori. Esas son más o menos las 4 categorías grandes de plaguicidas. Esto es como un poco de números. En Europa, Italia, usamos mucho. Como tenemos muchas cultivars y mucha agricultura, somos un país que gasta mucho dinero también en plaguicidas, junto con Francia y España. Estuve mirando y Chile es como el 36 en el mundo, pero no, quindi no tanto. No sé si es verdad, pero no es muchísimo. Pero es un sector siempre que hace trabajar mucha gente y mueve mucho dinero, ¿vale? Y rápidamente, porque luego he hecho la comparación con Chile, cómo se autoriza y cómo entra en el mercado un plaguicida en Europa, porque ahí no podemos hablar de Italia, ¿vale? Nosotros somos en la Comunidad Europea y todos esos temas están relacionados entre todos los países. Pues entonces nosotros tenemos un sistema de autorización, se llama zonal, donde normalmente, por ejemplo, la Bayern quiere vender o producir un plaguicida en Europa, se elige un país, por ejemplo Italia, que se hace cargo de estudiar y leer todo el dossier, todos los documentos sobre este plaguicida. Lo va a hacer, toda la análisis la va a hacer solo Italia. Italia luego va a decir a todos los otros países, mirad, esta es nuestra evaluación del producto, y esto quita tiempo y quita gastos a los otros países. Lo hace un país por toda Europa y todos los otros tienen que decidir si Italia ha hecho un buen trabajo o si ellos no están de acuerdo y el producto lo puede rechazar tranquilamente. No os voy a aburrir. Nosotros, con mi profesor de la universidad, Alberto Angioni, estamos dentro del sistema del gobierno italiano en que evaluamos esos dossiers. Es un trabajo súper interesante, pero que nos quita un montón de tiempo. Tenemos que leer, no todos pueden hacer ese trabajo en Italia, son solo algunos departamentos que están autorizados por el ministerio y nosotros estamos autorizados. Entonces nosotros nos llegan todos esos documentos, que son los documentos donde tú tienes que decir el producto es seguro, se puede vender, se puede poner en el comercio, el producto tenemos que quitarlo del mercado porque ya no está bien. Y hay leyes que son muy estrechas. Y de hecho, una cosa que podría interesar a vosotros, hay una sección que es dedicada completamente a la toxicología humana, toda. Hay que poner las empresas se gastan un montón de dinero para hacer esos dossiers, se llaman, que tienen que poner en la mesa de un país europeo que le tiene que decir, ok o no. Esto es más o menos el trabajo. Aquí, bueno, no sé si conocéis a este jugador. ¿Lo conocéis? Jugó en Cagliari. Nuestro delantero, fue nuestro delantero para muchos años. Cada vez que veis un jugador chileno estamos hablando de vosotros. Bueno, he hecho así la presentación. Mauricio está en nuestros corazones. Bueno, y después de la traversa en el Mundial, también con el tiro en el Mundial con el Brasil, lo sé. Y nada, lo que pasa es que aquí he mirado y vosotros tenéis este SAG, se llama. Bueno, entonces, cuando hacen esta evaluación, ¿cuánta presión les ponen la empresa? Porque parte del dato, en Chile es difícil recopilar esos datos porque las empresas son bien opacas y también si no está todo claro cuánto realmente se aplica. La tracina, por ejemplo, que está prohibida en Argentina, se usa mucho en Chile. ¿Y cuánto se usa exactamente? Es muy difícil obtener esos datos. No sé. Entonces, no sé cómo es en Italia. No, en Europa es mucho más dura. Mucho más estrecho, mucho más duro, y el sentido es siempre lo de Francia está quitando todos los productos y con ellos no nos pegamos hostias cada vez, porque cuando tú haces esta evaluación, como decía, yo la hago
luego yo la mando y luego hay una época de 6 meses donde se rellena una tabla donde se pone Francia, y Francia comenta todo lo que he hecho yo. España, nos ponemos la camiseta de nuestra nacional y es como un partido de fútbol. Estamos ahí, Francia te dice, no estamos absolutamente de acuerdo con Italia. ¡Bam! Y luego tú tienes que decir al ministerio, el ministerio te dice, oye, ¿por qué Francia no está de acuerdo con nosotros? Es un trabajo, nos dan dinero, por eso, no a nosotros, a nuestro departamento, dinero para invertirlo en contratos y en equipo, muy bien, nos pagan mucho dinero para hacer ese trabajo, pero tenemos mucha responsabilidad, pero es mucho más estrecho. O sea, las empresas no tienen mucha palabra en esto, o sea, claro que lo intentan. Tú ves que hay empresas como la Bayern, que seguro que está rodeada de gente muy lista, que te presentan el dossier como tiene que ser presentado, pero lo decidimos nosotros y ya está. Acabamos de quitar un producto a base de cobre con mi profesor el otro día, el primer producto que quitamos del mercado, porque no cumplía y ya está. Porque las leyes están siempre peores para las empresas y todos los límites más estrechos, los estudios que tienen que enviar son mucho más pesados, pero ya está. Nosotros tenemos que seguir guías y eso es. Y aquí tenéis el SAG, he visto, que es este instituto que trabaja con el Ministerio de la Agricultura, que es un poquito el ente que aquí en Chile se ocupa de esto, de la autorización de los plaguicidas, de la supervisión también del import-export de los productos y de averiguar de la compliance también de las etiquetas de los productos. Porque básicamente la cosa muy interesante que hacemos nosotros es que todo el trabajo que nosotros hacemos de evaluación termina con una etiqueta. La etiqueta es el fruto de toda la evaluación de todas las secciones. Habrá una parte sobre la toxicología humana, una parte sobre la ecotoxicología. La etiqueta es al final como si fuera un asunto de la evaluación. ¿Quién hace estos estudios de toxicidad? ¿La misma empresa que lo fabrica? Eso funciona así, es muy interesante esta demanda. La empresa paga empresas y laboratorios especializados en esto. Uno podría decir, sí, pero le da dinero, entonces yo te doy dinero, tú me pasas el estudio, me dices que está bien, porque sabemos cómo somos los hombres. Pero en Europa funciona ese sistema que se llama BPL, Buone Pratiche di Laboratorio. Son laboratorios que están acreditados por los ministerios nacionales y el acreditamiento es muy complicado. Tienes que pasar un montón de stages muy complicados y una vez que tú lo pasas, el ministerio te está diciendo, oye, tú como laboratorio, para mí, puedes hacer ese trabajo, porque no es tanto algo de técnico, no te van a mirar si eres bueno en las análisis, van a mirar y te explican todo su proceso de laboratorio para que tú no engañes, para que tú no cambies los datos. Una de las cosas más sencillas que te puedo decir como ejemplo, que es increíble pero es interesante, nosotros todos tenemos un cuaderno de laboratorio cuando estamos trabajando. Yo hago un error y borro, no se puede. En BPL tú tienes que darle una liñita así con lápiz, se tiene que ver lo que está por debajo y tú le pones una sigla y dices error de cálculo, error de cómo he escrito. Si te hace una inspección el ministerio y encuentra un cuaderno en el archivo borrado, te quita la licencia. Por eso, esto es una garantia que los estudios, que bueno, la empresa te paga a ti para hacerlo, pero yo gobierno, yo ministerio, confío en ti que tú lo vas a hacer bien, ese trabajo. ¿Vale? Eso es un poco cómo funciona. Son laboratorios acreditados con le buone pratiche di laboratorio. In inglés es Good GLP. No, a propósito de la pregunta que hacía John, porque ahora se está discutiendo un tratado de libre comercio con el Mercosur, ¿cierto? Y fundamentalmente son alimentos. O sea, ¿cómo tú estás enterado de cómo se están tratando las licencias para los alimentos, etcétera, entre el tratado que se está haciendo en este momento? No, no lo sé. ¿Cuánto tarda? No sé. La verdad es que porque si las reglas no son las mismas, ¿no? ¿Verdad? De pesticidas, No, claro. Es que no, aquí no sé cómo es el... El país que lo recepciona lo analiza. Y si no están los pesticidas, te compra. Si lo detectan, no te compra. Así que ahí hay un feedback. Ah, vale, es así.
Porque el tema también del import-export es muy complicado, porque nosotros tenemos, y mucha gente se queja en Italia, porque tú tienes ahí reglas muy estrechas, pero a veces entran productos de aquí de otros países, como piña, por ejemplo, que nosotros no tenemos, piña, coco y otras cosas. Y igual los límites son diferentes y esto es un poco complicado también de ver, pero sí, es difícil, es un tema difícil. Y luego lo que he mirado, pues luego hablaremos de lo que he encontrado yo sobre Chile. Y rápidamente os voy a contar lo que pasa cuando nosotros aplicamos un plaguicidas, cuáles son los problemas. La primera cosa que va a pasar cuando nosotros vamos a aplicar un plaguicidas en el campo es lo que nosotros llamamos el efecto deriva. ¿Okay? Esto es un poco el tema de lo que va a ser el inquinamiento ambiental debido a los plaguicidas. La deriva son como las gotitas cuando tú vas con los spray en el campo que se van por la atmósfera y van viajando porque, por ejemplo, hay mucho viento y ellas se van por la atmósfera y van a otro sitio, ¿vale? Y no van en el campo. El otro, nosotros lo llamamos el rolling down en inglés, no sé cómo es en español y tampoco en italiano, que muchos de estos productos que nosotros aplicamos, por eso que trabajamos mucho desde el punto de vista tecnológico para mejorar los productos, porque de mucho que tú le das a la planta, mucho se cae en el suelo, ¿vale? Muchísimo se cae inmediatamente en el suelo y lo que pasa y que muchos plaguicidas consiguen moverse en el terreno, ser capturado por las raíces de la planta y volver dentro de la planta, y eso claramente es un problema porque luego yo me lo voy a comer. Esto es como se ve el efecto deriva de cuando tú le das por el campo, ¿vale? Luego hay un otro problema, lo de la crop rotation. Hay muchos plaguicidas que se quedan bien quietitos en el suelo. Luego tú, por ejemplo, coges una crop, una cultivar, luego vas a cultivar otra el año después, y desde el terreno el plaguicida que estaba ahí sube por las raíces y tú te lo encuentras en otro producto. Sabéis que aquí seguramente también hay plaguicidas que están autorizados por una cultivar, pero no por otra. Yo le doy a un tomate una temporada y luego me encuentro a este plaguicida en una calabaza y no está autorizado. Esto es el efecto de la crop rotation, porque el plaguicida del terreno se queda ahí y luego vuelve. Entonces es otro problema. Y otro problema es cuando llueve, ¿vale? La lluvia limpia la planta y el plaguicida se va en el terreno, y luego el runoff es que cuando, por ejemplo, un terreno está así, la lluvia lo va a llevar todo, por ejemplo, en las aguas superficiales, ¿vale? Contaminando las faldas superficiales, pero también la que nosotros llamamos groundwater, la agua que está por debajo, porque hay plaguicidas que son hidrófilos y se van por el terreno, se mueven. Este efecto en inglés se llama leaching, ¿vale? Y va por el terreno. Y esto es lo que decía antes, tenemos el problema también de hacer una contaminación de las aguas superficiales y del groundwater. Esto es un verdadero problema para nosotros, porque de aquí sale muchas veces el agua que nosotros bebemos, y esto es un problema muy grande para el pescado, ¿vale? Para el pez. De hecho, durante la evaluación que decíamos antes, hay una sección totalmente dedicada a unos software, son software porque claramente tú no puedes hacer esos experimentos echando plaguicidas en el agua. Son software que te calculan todo, ¿vale? Tú le pones la dosis, la toxicidad, las características químico-físicas del plaguicida, y el software te dice, mira que tienes un problema con las aguas superficiales, o mira que tenemos un problema con las aguas de groundwater, ¿vale? Y esto es para deciros que al final, y no es broma, yo trabajo mucho con esto, la cantidad de plaguicida que se queda en la planta es el 1% de lo que tú le das. La mitad la vas a perder con la deriva. Cuando tú tienes viento, un poco de viento, ya se va casi el 50% del producto, ¿vale? Entonces es muy importante estudiar e intentar hacer productos más nuevos y tecnológicos para que se peguen mejor, que se queden más en la planta y no vayan en el suelo o en el agua. Y de hecho, otro problema que tenemos una vez que los plaguicidas se van por ahí es que no, porque subir en italiano subir es otra cosa, van incontro a metabolización, y entonces hay plaguicidas que de hecho, por ejemplo, no son tóxicos, el padre se llama el plaguicida padre, pero los hijos son tóxicos. Entonces cuando se metabolizan por bacterias, por luz, por aire,
estos que se crean van a ser muy tóxicos por el ambiente, por la persona. Y entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Y esto era un ejemplo de un trabajo que hemos hecho con un plaguicida que se llama Clethodim, que es un herbicida que se queda en la planta 1 hora y después va a formar todos estos hijos y metabolitas que son muy tóxicos. Así, entonces eso es muy importante. Desde aquí nace, entrando otra vez en una parte de reglamentatoria, de reglas y de leyes, nace lo que se llama, desde todas estas cosas, cuánto un plaguicida se queda en la planta, cuánto es tóxico, nace el pre-harvest interval, el periodo, no sé cómo es en español, el periodo antes de la recogida de la cosecha. El periodo entonces, básicamente, si tú sabes cuánto es tóxico tu plaguicida, a cuál concentración y cuánto tiempo se queda en la planta, yo te puedo decir, mira, después de 10 días tú puedes tranquilamente hacer la cosecha sin problemas. Y esta es otra cosa de ley, ¿vale? Bueno, esto lo hacemos rápido, que igual es menos interesante porque nosotros trabajamos mucho con esto. Una de nuestras tareas más importantes es ver cómo los procesos tecnológicos que aplicamos a los alimentos influyen sobre la concentración de plaguicidas. Nosotros hemos trabajado en un montón de trabajos. Así que aquí se explica un poco la cadena que, por ejemplo, ya cuando tú vas a limpiar, sabes que todo el mundo, nosotros limpiamos los vegetales antes de comerlos. Eso se hace y normalmente la única cosa que tú haces es quitar si hay plaguicidas que son hidrófilos, ¿vale? Que van con el agua. Luego, claramente, cuando tú le vas a hacer el peeling, vas a esbuchar, a quitar la cáscara de un producto, esto ya es muy importante. Es diferente a comerse un tomate que tiene una cáscara muy pequeñita que tú no quitas, desde un mandarín o algo que le tienes que quitar todo. La mayoría de las veces los plaguicidas se quedan por la cáscara más grande, por la parte más externa, y entonces ya cuando tú le quitas la cáscara has solucionado muchos de tus problemas, ¿vale? Entonces aquí solo era para mostraros cómo va esta presentación, luego la podemos compartir con todos y cómo influyen esos efectos. Y os enseño un trabajo que hemos hecho. Tenemos una empresa en Sardeña que se llama Casar, que hace tomate, salsa, empieza con el tomate y produce salsas y pasado de pomodoro y todo esto. Y nosotros hemos hecho un trabajo muy grande. En agosto hemos ido todo el mes en campo a coger tomates, mucho en Cagliari. Si aquí hace calor, en Cagliari en verano es como 38 grados, húmedos, pero no secos como en Santiago, es húmedos. Y recogiendo tomates por ahí, por todos los campos, analizando el pomodoro y los tomates para ver la concentración de plaguicidas, y luego hemos hecho las análisis de todos los productos finitos al final de la cadena. Hemos cogido pasate de pomodoro, el tomate eso en bote. Hemos analizado todo esto para ver cómo la concentración de los plaguicidas que tú habías en los tomates se transferían en los productos finitos. Fue un trabajo muy grande, pero muy interesante. Y nada, eso, tampoco os comento esta tabla, es la tabla con los resultados, pero era para decir campo, empresa y el producto finito. Hemos hecho toda la cadena, toda la filiera para ver cómo se comportaban los plaguicidas. Y estas son las consecuencias, lo que iba a pasar. Porque muchas veces en los trabajos la gente te dice, mira, porque le has quitado la piel, sí, porque lo has tratado térmicamente con calor, sí, pero una de las cosas más importantes en los procesos industriales es el efecto de dilución. Nosotros hemos analizado los campos singularmente, pero luego esos tomates van todos juntos, entonces aunque tú tengas un campo que está contaminado, luego en el producto finito ya igual no tiene ningún problema porque lo han mezclado con campos que no tenían nada, ¿vale? Eso es más o menos lo que ha salido de este resultado que hemos publicado. Y esto sí que es muy importante porque tenemos la parte de reglamentación, que aquí también tenéis vosotros, eso en cada país tenemos, que es el MRL. Esto es el Maximum Residue Level, o sea, cada país, para cada cultivar, para cada producto, tiene una concentración máxima de plaguicida que está admitida.
Esto sí, pero como decíais vosotros antes, depende de los controles que se hacen. Tú haces un control, si encuentras este plaguicida, por ejemplo, en la lechuga, por encima de este MRL, ya tú tienes que quitar del mercado este lote de producto, ¿vale? Entonces, la MRL es muy, muy, muy importante. Está calculado, obviamente, sobre la toxicidad del producto. Si tú sabes que está tóxico aquí, yo te pongo un MRL que es mucho más alto, entonces tú ya no puedes hacerlo. O sea, no tienes que encontrarlo. Que si se exporta y el país que recibe detecta, entonces rechaza la partida y eso es grave. Claro, claro. No sé, no, en Italia esto... en Italia ya todos tenemos el DDT que es banato dal 1984, cuando se enteraron de esto que estábamos diciendo, y más o menos poco después quitaron todo esto. De hecho, es interesante esto que decías tú, Chiara, ¿a qué pasa, amore? Tiene una pregunta. Sí, que están leyendo. De hecho, la cosa interesante es que nosotros tenemos un método en un equipo que se llama, un espectrómetro de masa para hacer estas análisis. Nosotros con una corsa cromatográfica, con un análisis, medimos casi 300 plaguicidas. En 20 minutos nosotros tenemos 300 plaguicidas para mirarlo. Y la cosa interesante que es inteligente, están plaguicidas que están autorizados, pero también está el DDT, está el rotenone, están un montón de plaguicidas que ya no están, justo para estar seguro que la gente no utilice. Sería demasiado fácil usar solo los autorizados, porque en los autorizados tienes que mirar el nivel del MRL, pero también tienes que enterarte si hay no autorizados, y eso nosotros lo hacemos siempre. Son métodos muy, que valen mucho dinero, pero merece la pena porque luego puedes hacer publicaciones, publicamos mucho sobre esto nosotros y es muy interesante. Esto, por ejemplo, es lo que pasa, esto puede ser, lo entendéis mejor vosotros que yo, esto gráfico, es lo que pasa con estos tipos de plaguicidas que tienen la propiedad de siendo lipófilos, se atan con la lipoproteína del siero y van viajando por nuestro cuerpo y luego se van ya distribuyendo por los tejidos. Aquí vais a ver cómo i tessuti que son más gordos, más de grasas, son los que acumulan más estos productos y explican más su toxicidad, como riñones, il mesentere, la barriga, la parte grasa de la barriga, el midollo óseo, el linfonodo y menos en otros. Pero esto es muy importante porque claramente esto es el problema de esos plaguicidas que han sido quitados del mercado. Y aquí es muy importante sobre estos son, por ejemplo, todos los parámetros toxicológicos que he sacado sobre esos plaguicidas. La LD50 de las ratas, que es lo que sabéis seguramente mejor que yo. Nosotros trabajamos mucho también por la parte alimentaria sobre el hombre con l'ADI. Esta es la dosis aceptable, la máxima dosis que una persona puede comer en un día, ¿vale? De esto, el ADI, Acceptable Dose Intake sería, y entonces eso siempre se establece después de estudios de toxicología. Dan a la rata de comer plaguicidas y van a ver cuáles son los efectos y al final han salido. Esto ya en Europa con l'EFSA, que es la autoridad máxima, lo tenemos todo catalogado, son estudios. Ya no hay estudios nuevos sobre animales. Aquí, ¿cómo es el tema? ¿Es fácil trabajar con los animales, la rata, comitato éticos? ¿Lo tenéis sencillo de trabajar con animales todavía? No. En Italia es imposible. Es más fácil que en Europa. Es más fácil que en Europa es imposible. Ya trabajar con animales tienes que pedir un montón de autorización al ministerio. Si una persona planea un estudio, igual pasa no sé cuánto tiempo para que le den la autorización. Y por eso ya con estos productos no se hacen muchos estudios sobre los animales. Tendré que enviar a mis colegas aquí en Chile a esto. O compramos las ratas de Chile. Nos detienen todos. ¿A qué estudios hacen entonces para medir la toxicidad? ¿Qué se estudia? ¿Qué utilizan para medir la toxicidad si no pueden usar animales? No, porque por la mayoría de estos no se pueden, pero los comités éticos
necesitan mucho tiempo para hacerlo. Y muchos de mis colegas que trabajan como vosotros ya están un poco cansados. No, tienes que esperar. Si esperas y le tienes que demostrar un montón de cosas, que el animal no va a sufrir, que no estás usando más animales de lo que tendrías que usar. Hay que demostrar todo esto y hay un comité ético que te dice, ok, no lo puedes hacer. Solo tienes que esperar. Pero de estos, por ejemplo, son plaguicidas antiguos, son datos que tú tienes ahí y te dicen, ya está, vale, esto está bien. ¿Y solamente están interesados en usar mamíferos? Porque hay otros animales que no son mamíferos y son más fáciles de trabajar con ellos. Allora, in Europa si trabaja mucho con la, bueno, non è bicampo, però lo he oído, con la, come si chiama, con lo della zebrafish, con lo zebrafish también, sí, hay gente que trabaja con lo zebrafish, con, sì, però sulle cose di animali per capire un po' la sofferenza, quindi sì, lo zebrafish sì, pero mamíferos no mucho, porque vosotros con qué trabajáis también. Aquí hay otras cosas, tenemos gusanos, moscas, peces, etcétera. Entonces hay muchas, digamos, hay un movimiento local también que quiere usar invertebrados, por ejemplo, para testear alimentos. No solo si son tóxicos, sino que también qué propiedades podrían tener como valor agregado de los alimentos. Pero para la toxicidad también es muy bueno. Es decir, la rotenona, por ejemplo, es un tóxico para los nematodos. Se puede probar perfectamente en un Y en comparación con lo que pasa a un gusano, un invertebrado, ¿se puede paragonar con lo del hombre, con lo de los seres humanos? Bueno, es una conversación más larga, pero claro que sí. En muchas cosas sí. Comparten un montón de vías de señalización. Yo me quedo con los alimentos. Yo sigo con los alimentos, que es más fácil. Pero sí, no, es muy interesante. Muy interesante. Y nada, esos son los efectos, uno de los efectos más peligrosos que tenían esos productos. Gli organoclorinati sí, no sé. Pienso que con estos productos, que con estos plaguicidas, han hecho bien a quitarlo del mercado porque era verdaderamente demasiado. Y aquí he hecho otra, lo siento es en italiano, lo he dejado en italiano, una clasificación más o menos de los productos plaguicidas que dan problemas al cerebro, de neurodegeneración, y la diferente categoría de otros plaguicidas que, por ejemplo, fuertes, los más peligrosos están por arriba y al final hay productos que están como más seguros. Ahora, por ejemplo, en Italia se usan muchísimos i piretroidi que son, porque el piretrum extract es un producto natural que tiene propiedad como plaguicida, y luego se han inventado un producto químico que es muy parecido, que son i piretroidi, que son bastante seguros. Bueno, hay estudios que lo están intentando ver, pero sí. Y esto tiene un problema muy grande en Italia, bueno, en cualquier sitio. De hecho, hubo un problema muy grande en Brasil con las abejas. Esos son muy tóxicos para las abejas. Y en Europa, no sé, aquí el tema, esto también es una locura ahora. La gente hace la publicidad de la televisión con las abejas para que la gente se sensibilice que los plaguicidas están peligrosos. En Brasil hubo como una matanza de abejas, no me recuerdo qué año, a causa de esos plaguicidas que mataron un montón de abejas. Y eso es un tema muy importante. Y de hecho en los dossiers que nosotros evaluamos, lo que desde antes que decíamos, hay una sección que está dedicada a la ecotoxicidad, y en particular una solo para las abejas. Adesso tiene que portar un montón, que llevar un montón de estudios que demuestren que tu producto no es tóxico. Y es es interesante porque los estudios son de campo, son field study con abejas. Tienes que ponerla ahí, tienes que darle al campo, tienes que ver si el comportamiento de las abejas cambia a segunda de cómo tú tratas el campo. Es muy aplicativo, muy aplicativo. En el caso del nicotino, lo que hace es desorientar la abeja. Sí. Encuentra su Se despistan completamente. Sí. Entonces es un efecto sutil que uno no vería en un estudio toxicológico en el laboratorio. Porque tú antes mirabas solo si morían o no morían. No nos mata, pero si se pierden, se mueren. Y por eso lo hacen, por eso muchas veces, por ejemplo, una empresa te da el estudio y te dice, mira, toxicidad aguda.
subacuta, dosis letal, subletal, y nosotros decimos, bueno, eso está bien, pero falta toda la parte de campo, que ahora es obligatoria. Quindi hay empresas que prueban a decirte, mira, sí, estamos terminando. No, si no hay un estudio de campo para que se demuestre esto, ya no te podemos aprobar el producto. Porque hay muchos de eso, como decías tú, de los despistes que le da, que ya se pierden un poquito. Y lo tienes que hacer en abejas grandes y larvas también. Hay los estudios larvales para ver si sale, cuánto tiempo después salen de las celdas, cómo salen, si tienen como una modificación, ¿sabes? No, es muy estrecho. En Europa eso es muy, muy, muy estrecho de momento. Y estos son los efectos tóxicos que estábamos diciendo del órgano fosfato en particular, que son el clorpírifos, el malathion, el fosmet, que ahora mismo están quitando también en Europa, que son dan muchos síntomas que son parecidos a los del Parkinson al final, ¿vale? Al polvo de Parkinson. Aquí ya si queremos parar luego, que me faltan solo unas diapositivas de los metales. Esto es la situación en Chile, ¿vale? Hemos puesto Marcelo Salas, que está bien, ¿no? Mejor que Pinilla, Marcelo Salas. El último, ¿quién es? El otro que tendréis. Hay otro. Ese. No he encontrado otros mejores que ellos. Bueno, el Niño Maravilla, sí, es verdad. Pero que jugó en Italia también mucho. Hay muchos chilenos que jugaron en Italia. Vidal también, Arturo. No puede ser que nuestros invitados saben más del fútbol que yo. Bueno, pero también en Chile os gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí. Ahora es una época un poquito floja, ¿no? Después de la Copa América y todo esto, ya es un poco flojo. Yo he encontrado ese estudio que es el del 2021, ¿vale? Es un estudio hecho por chilenos de Santiago. Ahora no he expuesto, me he olvidado de poner la universidad, pero lo vais a encontrar tranquilamente. Lo han hecho sobre los tomates, ese estudio, para averiguar esto y la multiplicidad de residuos, es lo que hacemos nosotros. Ellos también usan estos equipajes para medir plaguicidas y hacen también el data analysis. Pero yo, más que sobre el estudio de los tomates, me he focalizado también en la introducción para ver un poco cómo era la historia, porque han contado bien la historia. Y es lo que me habéis contado vosotros, que el trabajo habla mucho hasta el 2017, son 10 años, son muchos, puede haber cambiado muchas cosas, pero hasta el 2017 había muchas muestras que tenían niveles de plaguicidas por encima del MRL, ¿vale? De esos estudios de vosotros. Pero no sé, igual ahora un poquito ha cambiado. Esto es lo que decíamos antes, como vosotros fijáis los MRL, ¿vale? Y esto es lo que se decía, el problema que decías tú, es que es como un sistema un poco fragmentado, que es como un sistema que no está completamente unificado, como que la preocupación también de estos investigadores era que no hay un sistema unívoco, bam, bam, que golpee continuamente, pero es como un poco vas a buscar por ahí, un poco vas a buscar por aquí, y la situación no está muy clara. Y esto son más o menos los plaguicidas que se han detectado, lo que se han detectado más, y estos son las cultivar en las cuales se han detectado. Pero eso yo os dejo esto, si os interesa lo podéis bajar, lo podéis mirar para ver un poquito cuál es la situación y a veces se puede encontrar también algún artículo que sea un poquito bueno. 2021 no es viejo, pero él decía que hasta el 2017 había este problema, pero luego pues se separaba la historia que iban a contar. Pero esto más o menos es la situación ahora, ¿vale? Si queremos nos paramos. Ya. Sí. Sigue nomás porque aquí hay un lugar de contaminación con metales. Así que es interesante. ¿Voy sigo? ¿Voy grito? ¿Grito Pedrito? Ok. Vale. Yo quería hacer tu comentario que acá en Chile hay un grupo que trabaja hace años en toxicología humana y ven varios de los pesticidas que han sido retirados, otros que continúan siendo utilizados en leche, por ejemplo, de mujeres que trabajan en el campo y están amamantando, en sangre. Es un grupo que trabaja en la Universidad Católica del Norte y trabaja justamente con una zona
que es el Valle de Elqui, donde hay viñedos. Llevan publicándose varios años, pero desde el punto de vista de toxicología humana. Muy interesante también esto. Anda, buscándolo en el cuerpo humano, vamos, buscando lo que te entra en Claro, el cuerpo y humano. correlaciones con enfermedades neurodegenerativas que han aparecido ahí en el valle durante los últimos 20 años. De hecho, una investigadora chilena, Floria Panchetti, es la encargada de esos proyectos. Eso sería muy, muy interesante. Ahí en el dossier que evaluamos nosotros, toda la parte de toxicología humana es muy interesante porque básicamente ahí también siempre hay dos cosas. Hay unos software del EFSA, que ha inventado el EFSA, uno muy moderno, que es muy interesante. Tú le pones todos los datos del plaguicida, cómo lo aplicas, cuál es la cultivar, si está en sierra, si está en el campo abierto, todo le pones, te pregunta un montón de cosas, es un poco aburrido, pero luego da mucha satisfacción porque te hace una simulación de contaminación de los operadores, o sea, las personas que le dan el producto. Y te dice, mira, el riesgo por estos es esto, y es muy interesante, es muy chulo porque te dice, si te pones guantes y el traje, ya la contaminación se baja así. Si añades gafas y esto, se baja. Y entonces nosotros cuando evaluamos decimos, vale, aprobado, pero con gafas y traje, y lo pones en la etiqueta. Y es por operador. El worker, que es la persona que entra en campo después del tratamiento para, por ejemplo, la cosecha o para arreglar el campo. Entonces, ahí el problema es la piel, porque tú pasas por la planta y el plaguicida que está en la planta, si el campo no está perfectamente secado, el plaguicida va a pegarse a la piel y te dicen, mire, entonces tienes que poner esto, esto y esto. Y luego hay, es increíble, no sé cómo se dice en español, son resident y bystander. Resident son personas que viven cerca del campo y hacen la simulación con la deriva, con el producto que se puede ir por allá si tú tienes tu casita en el campo cerca. Y bystander son personas que pasan cerca del campo porque, por ejemplo, van a trabajar, no son residentes, pero son personas que cada día pasan por ahí. Y este sistema te calcula todas estas cosas. Cuando ya llegas a sistemas que no están, hemos tenido un problema grande con este plaguicida del cobre. ¿Por qué? Porque era un plaguicida no normal. Esos software están hechos por plaguicidas que tú le des al campo, a las plantas. Esto era un insecticida que tú le dabas a los almacenes de grano y esto, y entonces el software ya ahí fallaba. ¿Y qué pasa? Que normalmente las empresas hacen estudios que son súper interesantes, a mí me gustaría muchísimo hacerlo de verdad, ponen a las personas trajes especiales, filtros y todos estos, lo mandan dentro del almacén y dicen, mira, tú haz tu trabajo como lo harías en la verdad. Y luego le quitan todo el equipaje y van a medir todo lo que se ha quedado en el equipaje. En el filtro de la máscara para la respiración, aquí hay un montón de stretch que se quitan y se extraen y se mandan al instrumento. Y esta empresa no presentó ese estudio. Entonces nosotros decimos, mira, lo sentimos, pero tú me has hecho un cálculo con un software que se aplica en campo, más otras empresas ya se están organizando para hacer esos estudios reales. Tú vas por ahí y vas a ver qué te pasa de realidad y lo necesitamos. Y esto es como funciona básicamente. Y nada, para los metales pesados, normalmente nosotros le llamamos solo los metales que normalmente en inglés le llamamos elementos no sé cómo es en español, trace, que son trazas que son de concentración muy pequeñas, tienen una concentración muy pequeña y que de hecho muchos se encuentran también en la crosta de la Tierra, ¿vale? Y estas son básicamente las características más importantes. Los metales pesados no se degradan ni se destruyen en el ambiente, están por ahí siempre girando, los encuentras continuamente. De hecho, nosotros tenemos el laboratorio con el equipo que se llama ICP óptico, es un equipo que se usa para medir los metales, está completamente separado de todos los otros laboratorios. La gente no puede entrar ahí a hacer preparación porque los metales están en cualquier sitio, tienes que tenerlo bien cerradito. Pueden entrar claramente dentro de nuestro cuerpo con la comida, con el agua y con el aire. La verdad es que hay algunos como el cobre, como el selenio, que son útiles para nuestro organismo, pero depende de la concentración, claramente.
Y nada, y eso ahora os explico, bueno, os explico, ya lo sabéis, pero vamos a repasar un poquito cómo pueden entrar en nuestra vida los metales pesados. Normalmente, como metales pesados, nosotros cuando hacemos los estudios, los análisis, vamos a mirar el arsénico, vamos a mirar el cadmio, el cromo, el cobre, el níquel, el plomo y el mercurio. Eso son lo que normalmente nosotros tenemos en nuestro equipo como método para mirar. Y pueden entrar con, claramente, natural sources, puede venir del ambiente y puede venir de la actividad antropogénica del hombre. Y es un poquito lo que hay. Puede venir de la parte naturales, como volcanes, como los incendios, por ejemplo, de la contaminación de las ciudades, claramente de los coches, de las industrias, y la estación termoeléctrica también. Eso básicamente cómo viene la contaminación de metales pesados. De hecho, os cuento un trabajo que hemos hecho muy interesante en Sardinia para explicaros cuánto es complicado este tema. Queríamos hacer un análisis de metales de unos peces muy pequeñitos, que ahora no me recuerdo el nombre en español, pero son pescaditos pequeños, desde un río de una zona que estaba súper incontaminada en Sardinia, ¿vale? Donde no había actividad antropogénica, nada. Pero encontramos, sobre todo en la parte, porque analizamos el músculo, pero también para la parte del hígado, de los órganos internos, y ahí había concentraciones muy altas por ejemplo, de cadmio y de esas cosas, y decimos, pero ¿cómo posible? Es que estamos súper lejos de ciudades y todo esto, y ahí había el río pasaba por debajo de la tierra y excavaba y quitaba los metales de la tierra por debajo, y luego el pez lo asimila. Entonces es increíble cómo ya lo vas a encontrar, que es porque nosotros esos peces los comemos fritos enteros. Te lo comes todo, casi te comes también, bueno, igual la parte del interior lo quitas, pero un poquito, ¿sabes? Ya es como, y tú te lo vas a comer, y había concentraciones que eran muy elevadas de metales pesados. Es un problema. Por ejemplo, he hecho el ejemplo del mercurio, si no la presentación estaba muy, muy larga. Esto, lo que pasa al mercurio, por ejemplo, es que esto llega también de la actividad antrópica y de la naturaleza. Luego, pero lo que pasa, como siempre, como por los plaguicidas, vuelven con la lluvia, vuelven con la nieve en la tierra, y el problema es que el mercurio como tal tampoco es tanto tóxico. El problema es el metilmercurio, la forma metilata del mercurio. Esto normalmente pasa cuando el mercurio cae en el agua, viene transformado también por unas bacterias que hay, metabolizado por una bacteria que hay en el agua, y se forma el metilmercurio, que es muy tóxico, y como decíamos antes por el DDT, subisce la bioacumulación, la biomagnificación dentro de los otros peces. Entonces, ¿qué pasa? Que un pez come uno, otro. En Sardinia tenemos el problema del atún. Nosotros tenemos una gran cantidad de atún. Hay una pequeña isla cerca de nuestra isla donde se vende atún. Vienen los japoneses de Japón a comprar nuestro atún, pero la cantidad de mercurio que hay en el atún ahora mismo es fuera de control. Hay un montón de, no sé cómo es aquí el tema del pescado, pero el mercurio lo vas a encontrar seguramente en el pescado, por esto, porque el atún es muy grande y se come todos los pescados que son más pequeños, que han comido bichos pequeños que están en el agua, y ha bioacumulado y biomagnificado este mercurio. ¿Vale? Ese es el problema. Y esto ya es como una explicación escrita de lo que he dicho hablando, son las varias fases del mercurio cuando entra en el agua. Y el problema del mercurio, bueno, questo lo vamos avanti, bioacumulación, biomagnificación, es lo que estaba diciendo antes, el pez pequeñito, el pez más grande, y al final en el hombre la concentración de mercurio es muy grande. Y esto es el problema, porque el mercurio metálico simple a veces puede pasar que se pueda inhalar, ¿vale? Pero la concentración es muy pequeña. El problema máximo es lo que decíamos antes, el metilmercurio, que es mucho más tóxico y que es lo que vamos a ingerir en concentración mucho más alta.
y el problema es que tiene este efecto tóxico porque es muy afine por muchos sistemas enzimáticos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Se ata al SH group, ¿okay? Dentro de nuestro cuerpo, y questo es el problema, la mayoría que va a crear problemas sobre esos sistemas enzimáticos y explica su forma toxicológica. Ahora pues luego os hago un ejemplo. Estos son los efectos que puedes saber a nivel central. Tienen muchos problemas a nivel neurodegenerativo, a nivel central, depresión, paura, alucinaciones, pérdida de concentración, irritación, pérdida de memoria. Y tiene un montón, he encontrado este artículo interesante que tiene un montón de problemas y de síntomas que son muy parecidos a los de la esclerosis múltiple. Bueno, yo no lo sé tampoco porque esta no es exactamente mi focus, mi parte, pero he confiado en esto, luego podemos averiguarlo, pero parece que es así y cierro esta presentación con esa historia que he encontrado, y eso así que lo he averiguado, que es un otro desastre similar a lo de Bhopal en India, de la bahía de Minamata en el 1956 en Japón, donde hubo una contaminación de mercurio muy grande debido a una empresa, que luego os digo cuál es el nombre, que para muchísimos años había echado en el agua lo que eran los residuos de la industria y había contaminado toda la bahía, había contaminado todo el pescado que había y todas las personas, pero a concentraciones muy altas. De hecho, la enfermedad se llama enfermedad de Minamata, le han dado un nombre, el nombre de esta bahía que hay en Japón, que da síntomas también, que lo que decíamos antes, un montón de problemas, es causada por una intoxicación aguda de mercurio, y aquí hay todos los síntomas que te ponen, problemas también de ver, problemas de escuchar, problemas de hablar, mental disorder, debolezza, calambres a los músculos, un montón de problemas que te pueden llevar también luego a la muerte. Y de hecho, estos problemas se pueden pasar anche que vi transmiten dal feto durante el embarazo. Entonces también si la madre, por ejemplo, tenía esta patología, esta podía pasar al feto, al niño, y entonces fue un desastre porque la empresa, la Kiso Corporation, la Chemical Plant, que ha echado todos estos tóxicos desde el 32 al 68, que son un montón de años, y entonces lo que pasó es que por 30 años muchísima gente ha muerto, muchísima gente ha tenido como enfermedades colaterales y muchos problemas que esta empresa ha tenido que pagar un montón de dinero a muchas personas, pero esto ya es así. Y esto es lo que pasa normalmente en las concentraciones que hay en miligramos por kilos. Ves como de todos los alimentos, y pesci, el pescado y los invertebrados del mar son los que acumulan más el mercurio. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos es con esta categoría de productos alimentarios. Y esto es lo que pasa en Italia. En Italia hemos puesto estos dos MRL con los metales. Luego os digo lo que he encontrado sobre Chile y ya hemos terminado. En Italia, en los metales también tenemos MRL, pero la ley no es tan performante como por los plaguicidas. ¿Okay? Es como un poquito no muy enfocada, pero sí que por mercurio, plomo y esos metales tenemos MRL. Y esos son los MRL. Esos son fishery products in fish muscle, excluding this category. Por esas categorías el MRL es un poquito más alto. Y nada, que claramente de fresh fish. Y esto es lo que he encontrado sobre Chile. Que aquí, el problema de los metales pesados respecto a los plaguicidas he encontrado que aún también igual es un poquito peor el sistema de control, lo que decía tú antes. El sistema de control está un poco todavía no bien enfocado. Pero porque aquí ponen los efectos positivos es que están incorporando siempre más como programas para detectar metales pesados y
los estudios independientes que se han hecho han encontrado que los niveles no son tan altos. Yo he encontrado esto, ¿vale? En general, luego puede pasar que hay como excepciones, pero la parte crítica es que todavía no hay como una regulación nacional muy bien enfocada sobre el tema del control. Es que los controles que, por ejemplo, se hacen aquí en Chile, sobre todo van sobre plomo y cadmio, por ejemplo, y están un poco menos en los otros metales pesados que hemos visto, y sobre todo, probablemente depende siempre del motivo de dinero, los controles están hechos sobre todo por los productos que van en exportación, porque tienen miedo igual que se corte el mercado, y entonces de momento no hay estudios o controles muy fuertes sobre los productos igual que consumáis vosotros aquí en Chile solamente. También los investigadores chilenos reclaman para que la situación venga un poquito mejorada y aumentada. Ya está. Fuera de los metales y los pesticidas, hoy día tenemos harto problema con el microplástico. Acabamos de comprar el instrumento para hacer las análisis nosotros. Es un tema muy importante. Aquí también, imagino en todo el mundo. Si habéis visto las imágenes que salen de la cantidad de plástico que hay por ahí, ¿y aquí qué tal? Lo mismo. Pero ¿qué es lo que van a medir ahí? ¿Van a medir el componente del plástico o las partículas? Hay un instrumento que se llama Raman Spectroscopy, el Raman que acabamos de comprar con un proyecto, te dice la tipología de material, te mide el tamaño y es como casi funciona también como un microscopio. Tú puedes ver la forma, the shape de la microplástica. Te dice toda esa información, es el material, la dimensión y la forma. Eso sí, el problema es que todas las personas con que hablo, la biologi marini de nuestra universidad, te dicen que podemos solo ralentar el problema, pero que ya no se puede volver atrás. O sea, que el plástico que tú hay ahora ya es imposible. La única cosa importante es que he intentado informarme, pero igual vosotros sabéis mejor que yo, todavía no se sabe bien cuánto es tóxico y cuánto afecta a las personas, porque de momento nosotros sabemos que el plástico es por cualquier lado y no está bien, lo tenemos en alimentos, lo tenemos en las aguas, pero todavía no sabemos realmente cuál es el problema con nosotros, con enfermedades y o toxicología. ¿Vosotros sabéis algo más o parecido? No sé, es así. Pero sí, es un problema muy grande. Es un problema muy grande, pero interesante. ¿No? Quiero ver una vez que llegue el instrumento intentar ver qué podemos hacer. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. No, Vamos a